hablar acerca de la arriería en el pueblo de Tilapa, en el pueblo de Santiago Tilapa, pues representa hablar de toda una tradición histórica, de todo un peregrinar histórico en el que esta tradición, en el que este oficio de la arriería como tal, se fue manifestando en este pueblo de Tilapa. En base a esta inquietud por resolver algunas preguntas, surge la inquietud por presentar este trabajo en el 23 Coloquio Internacional sobre Pueblos Otopames, en una dinámica, en un tema al que yo titulé Los sorteadores de los caminos, de las principales rutas de comercio entre los indígenas otomís, ñañú, del pueblo de Tilapa durante la época colonial. Y para poder referirme a este tema es fundamental echar un vistazo a los comienzos, a los principios, de dónde surge toda esta tradición, todo este oficio. Y el oficio de la arriería en el pueblo de Tilapa no lo podríamos entender de alguna manera sin estas relaciones de comercio que se establecieron en Tilapa con los pueblos comarcanos de la región. Esta región lacustre anteriormente en el siglo XVI, y que actualmente quedan por ahí algunos gotones, algunos manchones acuícolas que dan muestra de la gran riqueza natural existente en esta región. Tenemos que para el siglo XVI es importante mencionarlo porque es en este siglo en donde se encuentra consolidado este intercambio de mercancías a través del trabajo del mencionado tameme que se menciona en las crónicas coloniales y que de alguna manera aquí en el pueblo de Tilapa también existieron. ¿Qué era lo que transportaban estos tamemes? Pues transportaban mercancías hacia diferentes pueblos comarcanos, y sobre todo era fundamental el transporte de mercancías hacia su cabecera del pueblo de Tilapa, que era Tlapulco. ¿Transportar qué? Pues realmente era el transporte de mercancías que en un primer momento fueron llevados para el tributo en ese entonces para el señor de Tlacopan. Posteriormente ese tributo pues ya sería dado ya posteriormente al encomendero, que en este caso es el señor don Leonel de Cervantes, ¿no? Y es importante y es interesante mencionar que dentro de esos productos que transportaban los indígenas de Tilapa al pueblo de Atlapulco, a modo de tributo, pues consistían en maíz. Según la tasación, el libro de las tasaciones, se habla de 1800 fanegas de maíz cada 50 días, camisas, enaguas, mantillas de indios, mástiles, pañuelos, y posteriormente había algunos otros elementos que había que tributar, entre ellos gallinas, codornices, huevos, fruta, hierba. Entonces todo ese tipo de mercancías de alguna manera eran transportados de manera obligatoria, por llamarlo así, ¿no? Había un antiguo camino que conectaba el Cerro del Cántaro, que hoy conocemos como el Cerro del Apilulco, y que iba rumbo al pueblo de Atlapulco, pasando por el Cerro de Pehualtepec. Esa era la ruta de antaño que seguían estos indígenas de Tilapa, ¿no? Algo muy importante, y va a ser, me parece, un punto nodal en la constitución del oficio de la arriería en Tilapa, va a ser la llegada de las primeras bestias de carga a este pueblo de Tilapa. En este sentido, podríamos conjeturar que la presencia de estos animales como mulas, como asnos, acémilas, caballos, llegaron a nuestro pueblo de Tilapa a muy temprana, a los primeros años de la colonia. Comentábamos por dos razones. La primera de ellas, de que el Marqués del Valle ya había establecido hacia mediados del siglo XVI una estancia ganadera aquí en la vecina hacienda de la Purísima Concepción de Atenco. Entonces ahí se da ese primer contacto entre los indígenas con estos nuevos animales equinos, y posteriormente había una estrecha relación que guardaban desde hacía ya años entre el comendador Leonel de Cervantes con el Marqués del Valle Hernán Cortés, compañeros de armas y en diferentes campañas militares. Entonces fueron contemporáneos y de alguna manera existía ese lazo de
de amistad que le permitió introducir las primeras bestias de carga en toda esta región, sobre todo en sus encomiendas, que fue la de Atlapulco y que fue la de Tilapa. ¿Para qué utilizaban estos primeros equinos los indígenas de Tilapa? Hacia mediados del siglo XVI, la construcción de un templo dedicado a Santiago de Matamoros requería de esta mano, de echar mano de estas bestias de carga para el transporte del tezontle, para el transporte de piedra, para la construcción de este templo tan importante para ese entonces y sobre todo tan simbólico para la encomienda de los Cervantes, que dicho sea de paso pertenecía al hábito de Santiago. Posteriormente la arriería en Tilapa se va manifestando, continúan estos viajes de intercambio. Hacia 1544 por ahí se menciona que el virrey Antonio de Mendoza le da órdenes o da licencia de alguna manera al comendador Cervantes para que en el vecino pueblo de Jalatlaco se construyera un mesón, un lugar que había de formar parte en esta encrucijada de caminos y debía de ser un lugar de recreación para los arrieros, de descanso para esos viajeros que venían sobre todo de Toluca y que iban a dirigirse rumbo a la parte de Cuernavaca. La ruta que habían de seguir de alguna manera es ese camino viejo que hoy en día todos los de la región conocemos y que es un lugar de paso, que es un lugar transitado por miles de peregrinos que se dirigen actualmente a Chalma. La ruta continuaba hasta llegar al pueblo de Santa Marta, en donde hacen quiebre rumbo a las lagunas de Zempoala. Posteriormente de ahí llegar a Huitzilac y descender a lo que era la parte de Cuernavaca, una ciudad que en el tiempo de la colonia tenía bastantes excedentes que transportar al interior o fuera de las fronteras del pueblo de Morelos. Posteriormente Luis de Velasco, ya segundo virrey de la Nueva España, pues recibe la encomienda del rey de que se forme abra ya caminos más formales por donde ya transiten mulas, que ya los indios ya no sean esta parte de cargadores, sino que ahora sean las bestias de carga la que hagan este tipo de trabajos. Uno de los puntos históricos también importantes dentro de nuestro pueblo y que pensamos que fueron nuevos derroteros para la arriería de este lugar fue que el 24 de julio de 1637 la República de Indios de Santiago Tilapa compra al doctor Jacinto de la Serna, en ese entonces cura del Sagrario de la Catedral Metropolitana, una estancia de ganado mayor. Que comprendía un aproximado de 1,755 hectáreas bajo licencia, bajo licencia del virrey Marqués de Cadereyta. El precio de este lugar fue de 3,277 pesos y 4 tomines de oro común. La finalidad de la compra de esta estancia de ganado mayor fue para terminar la construcción de su templo de Santiago Tilapa. Particularmente, podríamos conjeturar que era la torre campanario y la parte almenada de nuestro atrio. Y bajo este contexto surgen miles de preguntas al mismo tiempo que también miles de conjeturas. Cuando se menciona que la venta de los productos que generaba esta estancia servirían para la construcción, podríamos pensar entonces en la realización de una cooperativa comunitaria o bien que fueran ocupadas como terrenos de la Cofradía de Santiago, una posible Cofradía de Santiago. ¿Qué se comercializaba en este sentido? Probablemente carne, probablemente la venta de animales en bruto y probablemente la venta de productos animales, sus derivados, entre ellos el cuero, que era muy importantísimo para esa época. El destinatario de estas ventas no pudo ser otro sino que tres. El primero de ellos era el mercado de Tianguistenco, posteriormente la venta de este ganado en bruto en la hacienda de Atenco y posteriormente, más adelante allá en Toluca,
la posible comercialización de productos derivados de los animales de esta hacienda a los empresarios cárnicos establecidos ya en Toluca para el siglo XVII, sobre todo empresarios portugueses que habitaron esta parte de Toluca, ¿no? Entonces, el siglo XVII se va a ver manifestado en estas cuestiones de transporte, y el sacrificio que hacen los arrieros de ese entonces, pues da como frutos pues la construcción de la torre campanario de nuestro templo de Tilapa. El siglo XVIII es un siglo verdaderamente importante para Tilapa. Se comienzan a abrir nuevos derroteros, nuevos caminos, nuevos productos que comercializar, y en ese sentido surgen muchas cosas, ¿no? Se sabe de una epidemia de Matlazáhuatl hacia 1736, una epidemia que devasta al pueblo de Atlapulco, en donde muere bastante de su gente, siendo Atlapulco ya para el siglo XVIII el principal surtidor de carbón de la antigua Casa de Moneda de la Ciudad de México. Tiene sus contratos, pero desafortunadamente esta epidemia retrasa los contratos, retrasa las entregas, y la antigua Casa de Moneda demanda muchísimo el carbón, con qué acuñar las monedas que circulaban en ese entonces. De alguna manera, hacia 1737 se recurre al pueblo de Santiago Tilapa para que le ayudase a Atlapulco a que surtiera con carbón de aproximadamente 25 a 30 cargas, para que no se perdieran los contratos. De esta manera, los indígenas de Tilapa entran al negocio monopólico del carbón de ese entonces, lo aprenden, lo desarrollan, lo distribuyen, y pronto ellos también se convierten en maestros fabriqueros de este producto tan preciado por los virreyes, ¿no? Se tienen por ahí indicios inclusive de que en el paraje denominado El Pedregal, aquí en nuestro pueblo de Tilapa, era en donde se construían estos hornos de carbón, y la elaboración del mismo pues también era todo un arte, ¿no? Desde el cocimiento de la leña, la selección de la leña, el empaque, y sobre todo comenzar a abrir esos caminos en donde distribuir estas mercancías. Uno de los caminos importantes va a ser el que se dirigía en la parte oriente, rumbo a lo que hoy conocemos como la autopista México-Toluca. La ruta que habrían de seguir los arrieros de Tilapa era la antes ya mencionada, del cerro de Pehualtepec rumbo al pueblo de Atlapulco, y de ahí encumbrar a lo que hoy conocemos como el paraje de la Marquesa. De ahí seguir más adelante por lo que se conoce hoy en día como las Carboneras del Rey, pasando por el paraje denominado como Las Maromas o la Cola de Pato, ya en el actual municipio de Huixquilucan, hasta encumbrar a la venta de Coajimalpa, un lugar tan interesante para los arrieros de ese entonces, conocido también como el Cansamachos. Llegando a ese lugar ya se descendía a lo que era la parte de la Ciudad de México, en donde ya los esperaba el llamado guardamateriales, que era el encargado de recibirles todo el carbón en la Real Casa de Moneda para hacerles el pago en efectivo. Toda una aventura, toda una mezcolanza de costumbres, porque en ese lugar no solamente llegaban gente de Atlapulco, de Tilapa con las cargas de carbón, sino que también venía gente que era de otros pueblos, ¿no? Sobre todo de la parte norte del Estado de México. Pero por alguna razón el carbón que se producía en esta parte del Valle de Toluca era muy importantísimo y muy preciado para ese entonces en esa institución. Posteriormente tenemos que para ese mismo siglo, ya a finales del siglo XVIII, allá en el antiguo pueblo colonial de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, se realizaban mercados excelentes, en donde se dotaba de excedentes agrícolas, lacustres, frutos, plantas y toda una gran variedad de cosas que vender. Y los indígenas de Tilapa pues de alguna manera también le entraron al negocio, viendo sus derroteros hacia la parte oriente, hacia la Ciudad de México, y comienzan a aventurarse.
comienzan a aventurarse, y el camino ahora que habría de seguir era el camino que iba ahora a la parte de Jalatlaco, pasando por los montes de Jalatlaco. Hay algunos parajes importantes que habría que mencionar en su transitar, ¿no? Desde que empezaban el recorrido en la parte de la Pilulco, todo ese camino que actualmente va hacia el monte, pasando por el paraje de la Partida, teniendo como escenario los montes de la Cajeta, el cerro de Quimistepec, llegando hasta el llano del Conde, y de ahí encumbrar hasta la parte del paraje de las Canoas, pasando por el Cerro Pelado o el Cerro Jumento, hasta llegar a lo que hoy conocemos como las Tres Cruces de Gómez, un lugar que es un punto trino que hoy en la actualidad divide a los poblados de Santiago Tilapa, Jalatlaco y la parte de Tlalpan en el Distrito Federal. Es ahí un punto nodal importante, porque de ahí los arrieros de Santiago Tilapa tenían que descender su camino en la parte que se conoce como los Dinamos, hasta llegar a la parte de la Jusco y llegar a lo que era San Agustín de las Cuevas. Era una travesía verdaderamente interesante, la mezcolanza de estas personas que estaban ya en la Ciudad de México, la manera de comercializar. Dice por ahí un autor interesante, ¿no? El atavío de estos arrieros a través de la vestimenta de manta, que de alguna manera no variaba mucho con los grupos nahuas ya existentes en esta región, ¿no? El guarache a tres piquetes, el guarache de cuero a tres piquetes, era fundamental para estas travesías, ¿no? Y de esta manera los arrieros de Tilapa van a tener un contexto interesante con la Ciudad de México. Tilapa y la Ciudad de México de alguna manera se ven vinculados por ciertas normas, por cierta normatividad que en ese momento ponen tanto las autoridades civiles como religiosas de ese entonces, y que también incumbía a los pueblos del Valle de Toluca. Una de esa normatividad o una de esas travesías que debían de hacer los arrieros de Tilapa era de que los naturales de este pueblo tendrían que trasladarse hacia la Ciudad de México a realizar las famosas enramadas o las famosas sombras que hoy conocemos como ermitas. Entonces los corregidores, alcaldes mayores y los subdelegados de los diferentes alrededores de la Ciudad de México invitaban a los pueblos de indios de sus alrededores. ¿Para qué? Para que acudieran sus naturales a realizar este tipo de enramadas para la procesión de Corpus Christi. Principalmente estos indígenas provenían sobre todo de las jurisdicciones de Tenango del Valle, Metepec y Malinalco. Santiago Tilapa pertenecía a la jurisdicción del Valle, a la jurisdicción de Tenango del Valle desde 1762. De esta manera los indígenas de este lugar se encaminaban a la Catedral de la Ciudad de México con motivos de culto y de comercio. De alguna manera también estos alcaldes mayores y corregidores incitaban a que los naturales de los pueblos también fueran con algunos frutos o con algún tipo de mercancía para comercializarla en la Ciudad de México. Es importante todo este proceso que se da en la arriería aquí en nuestro pueblo de Tilapa en el siglo XVIII, que ya para 1799 particularmente, ya en el último año del siglo XVIII, surge algo verdaderamente interesante, un dato interesante surge, ¿no? La idea de establecer en el pueblo de Santiago Tilapa la primera fábrica de aguardiente de la región. Menciono esto que es importante porque bajo esta premisa se ve la importancia que tenía el pueblo y la economía de ese entonces, el establecer en nuestro pueblo la primera fábrica de aguardiente. De alguna manera los naturales del pueblo de Tilapa, inclusive los gobernadores, para sorpresa de muchos, estuvieron en desacuerdo a que se llevara a cabo esta fábrica de aguardiente en este lugar por dos razones. La primera de ellas, porque dañaría la salud de los naturales del pueblo, dañaría la salud, y en un segundo lugar, porque de alguna manera ahora sí acabarían con todos sus bosques por la cantidad de leña que requiere la producción de esta bebida. Entonces de alguna manera se vino atrás este proyecto y desafortunadamente, o para fortuna de algunos, pues no se llevó a cabo.
Posteriormente, así ya inicia el siglo XIX, ya con con el movimiento de independencia. Por ahí la conmoción es tanta que mueren bastantes personas en este pueblo, y de alguna manera por ahí se ve truncado el oficio de la arriería, pero los sobrevivientes de alguna manera ya tienen los derroteros, ya tienen extendida esta red de caminos que durante más de 300 años les sirvió para transportarse, para realizar sus travesías. Podemos conjeturar que el cambio de sede de la antigua Casa de Moneda a lo que era hoy Tlalpan fue también un factor importante. La circulación de este producto del carbón, ahora ya la Casa de Moneda que estaba en Tlalpan, pues también en Tilapa pues ya se tenía esa ruta establecida para el transporte. Todavía a mediados del siglo XX podemos decir que todavía en Tilapa era posible ver la presencia de arrieros en nuestro pueblo, ¿no? Cómo cruzaban el pueblo para dirigirse a sus montes y traían las mulas con algunas cargas de leña, con algunas vigas también, ¿no? Que de alguna manera transportaban y que sirvieron de sustento también en la parte sur de nuestro pueblo, toda la que era la parte Santiago, San Pedro, toda la parte que ellos han denominado como el Plan. Entonces, hablar acerca de la arriería en nuestro pueblo como oficio es verdaderamente interesante, porque desde sus adentros podemos darnos cuenta de cómo pensaban los arrieros de nuestro pueblo, cuál era su actuar y la manera en cómo tuvieron subsistencia en la generación, en la producción, en el intercambio y en el abastecimiento de recursos. En este coloquio tan importante, ya de tanta tradición que se está realizando y que de alguna manera sirve para mostrar las investigaciones a través del trabajo de campo, a través de las etnografías de los pueblos otopames, yo presento esta ponencia que nace no como un capricho o que no nace de la nada, sino que con esto también me aventuro, aún sabiendo los errores que puedo yo caer, acerca de las crónicas, sobre todo coloniales, que de alguna manera le han puesto una losa muy pesada a los grupos otomíes, que de alguna manera los consideran como gente bárbara, como gente serrana, incivilizadas, sin cultura, y claramente prueba de ello es la crónica de Fray Bernardino de Sahagún, en donde de alguna manera menosprecia la actividad de los otomíes. Y entonces, como los otomíes de prehispánicos no dejaron casi documentos, pues de alguna manera nos aventuramos a pensar que la historia siempre la escriben los vencedores. Y gracias a este tipo de coloquios, gracias a este tipo de foros, podemos darnos cuenta a través de las etnografías y a través de las investigaciones de los compañeros que los pueblos otomíes han sido a lo largo de la historia los promotores también de los cambios culturales más importantes y conmovedores durante más de 3 siglos aquí en lo que se conoció como Nueva España, en lo que se conoció más anteriormente como Matlatzinco, más anteriormente como Zambata, y hoy se conoce como el Valle de Toluca. De esta manera pues agradezco la participación que se tuvo en este coloquio, y sobre todo la manera técnica de grandes amigos, y este trabajo de alguna manera pues es dedicado para toda la gente de Tilapa, que de alguna manera gustamos por la danza de los arrieros, a manera de homenaje a esas personas que tanta cultura y tanto bienestar hicieron a nuestro pueblo durante más de 300 años. Un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias.